Mis queridos dirigentes, hemos trabajado ya el primer módulo, donde nos detuvimos especialmente en ese primer encargo que tienen todos los dirigentes de la campaña, que es promover el espíritu misionero de la campaña. Ahora queremos entrar en este módulo 2, o el segundo módulo, donde tiene por título, vamos a meditar, reflexionar juntos sobre todo dirigente de la campaña debe proteger la identidad de la misma, o como puse acá en el librito, no ofender, más defender la campaña, escribía don Joao. Fíjense, quizás muchos de ustedes han hecho la experiencia de que cuando empieza la campaña en un lugar, pasa que la gente se siente un poco como choqueada. Muchas veces no conoce la Virgen, se pregunta quién es esta Virgen. El cura párroco también se preocupa, porque dice a ver si es una secta nueva, con tantas sectas que andan dando vuelta, hasta que empiezan a descubrir que hay algo nuevo. Cuando empieza a marchar la misionera y empiezan a aceptarla, de pronto dicen, bueno, pero tienen que ir a rezar el rosario a la parroquia, tienen que hacer esto, un poquito como que no le reconocen la originalidad, hasta que de pronto empiezan a descubrir la originalidad de la campaña. Y esto es muy importante porque si queremos ser fecundos en la iglesia, ¿vieron? Necesitamos tener una identidad clara. La iglesia es como un gran jardín y en ese jardín cada flor, cada rama, cada árbol tiene un lugar que ocupar. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Cuidar de esa flor que nos toca y hacer que ella brille con toda su fuerza. ¿Y saben por qué es importante la identidad? Especialmente por dos cosas. En primer lugar, porque a través de la identidad podemos identificarnos. Si yo me identifico con Cristo, entonces su identidad personal se traspasará hacia mí y me haré más de Cristo. Si me identifico con la Virgen, me identifico con la campaña, me haré más de la campaña. Y por otro lado, porque eso nos da una columna vertebral. Y una columna vertebral que permanece a lo largo de los años. ¿Por qué la Iglesia permanece a lo largo de los siglos? Por esa razón profunda de que ha sabido cuidar de su identidad, cuidar del espíritu primero y saber adaptarlo a los tiempos contemporáneos. Ese es el misterio de la persistencia de la Iglesia. Y nosotros queremos cuidar de la identidad de la campaña. Y por eso, ¿qué mejor que recordar una confesión de don Joao y un acontecimiento en su vida como expresión viva de lo que es la identidad? Don Joao, en un momento de su vida, va a decir, yo permanecí fiel a la campaña porque entendí Schoenstatt, porque entendí lo que era el santuario. Me sentía como un pequeño alumno, como José Engling, ¿no? Y entonces quería aprender de ella, pero especialmente me sentí profundamente unido a la campaña, me sentí profundamente unido al santuario, me sentí profundamente unido a esa tierra santa, a esa misión que Dios nos daba. Por eso, lo primero que descubrimos en la identidad es el estar unido al origen, tenés que estar unido a la fuente. Detrás mío podrán descubrir el santuario nacional, aquel santuario bendecido por el padre Kentenich. Muchos viven cerca de santuarios filiales, otros que no tienen la posibilidad de estar cerca de un santuario filial, viven y crecen a la sombra de una ermita. Cuántas ermitas hermosas me ha tocado bendecir y descubrir cuánta vida hay. Pero todos, ¿qué tienen? Permanecen fieles al manantial. Esto es muy bíblico también. Piensen que la Sagrada Escritura siempre dice en los Salmos y en tantos otros lugares que los árboles hay que colocarlos a la vera de la acequia, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan crecer con vigor. ¿Para qué? Para que siempre tengan un manantial. El santuario
es el primer dato de identidad de la campaña. Sin el santuario, sin las ermitas, que son una repetición original del santuario, un signo hacia el cielo, una flecha, como le gustaba decir a don Joao, que indicaba hacia el cielo, es muy difícil que nuestra campaña pueda subsistir. Es muy difícil que nuestra vida como misioneros pueda subsistir. Por eso, en el acontecimiento de gracias se nos dice, sé fiel al santuario, descubrí el santuario. Qué importante es que ustedes como futuros dirigentes de la campaña estén unidos al santuario y que promuevan peregrinaciones al santuario, que realmente se den cuenta que ahí es de donde se decide mi vida como dirigente de la campaña y es ahí donde yo puedo crecer. Muchas veces me ha tocado como sacerdote atender a gente que de pronto está desganada, está con depresión, que no quiere saber más nada de Dios y esto y aquello. Y uno le dice simplemente, ¿usted hace mucho que no va a misa? Padre, le dice, hace mucho que no voy a misa. Y le digo, bueno, usted ha dejado de alimentarse. Cuando uno se deja de alimentar, entonces le vienen todos los virus, le vienen todos los problemas, se enferma. ¿Vieron? Si no comiéramos un día o 2 días, después estamos enfermos. Lo mismo pasa con el cuerpo espiritual, con el carisma. Si no lo alimentamos en el alma, no puede a la larga tener la fortaleza para ser transmitido. Por eso, ojalá que lo primero que descubramos en este acontecimiento de estar unido al origen es estar unido al santuario. Ahora bien, esto no basta solo con estar unido al santuario, como decía en el acontecimiento que estuvimos trabajando juntos, sino que debemos también tener esa actitud heroica que tuvieron los primeros. Don Joao escribió, Joao piensa así, José Inglin fue todo para todos y Joao quiere llevar la Virgen a todos. Nunca debemos olvidarnos que la campaña es en el fondo el fruto de una Virgen inquieta y un hombre generoso. Una Virgen que sale de su santuario y que quiere visitar a su pueblo. Y de un hombre generoso que radical y heroicamente quiere darse totalmente a él. Por eso hay tantos lugares en la vida de don Joao donde él profundamente habla del heroísmo. Y el primer heroísmo que tenemos que tomarnos muy en serio es el de las contribuciones al capital de gracia. Sin esa nafta, sin ese combustible espiritual, nuestra campaña no funciona. Y si Dios te llama a ser capital de gracias, como dirigente, como misionero de la campaña, estate confiada que vas por el buen camino. Él te va a regalar siempre nuevas fuerzas y vas a descubrir cuánto se puede hacer cuando uno tiene un poquito de tener un corazón generoso o que sea un corazón magnánimo, tener un alma grande. El espíritu heroico marca profundamente la identidad del misionero. Muchas veces haremos cosas y tendremos que hacer cosas cuando estoy cansado, cuando no me quedan más fuerzas. Eso es el espíritu heroico, cuando doy un poquito más. Mais un poquinho, decía don Joao. Se trata de dar un poquito más cada día. Ser héroes lo tengo que ser día a día. Y esa es la identidad que nos caracteriza como misioneros. Y ojalá que no tengamos después la reprimenda del Señor cuando habla de la sal. Cuando la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Solo para que la agarren y la tiren al camino y la pisoteen los hombres. Que Dios nos libre y guarde de perder la sal de la campaña, que tiene que ver profundamente con la identidad de la campaña. El amor al santuario, el amor profundo a esos primeros, ¿no? El amor y ese heroísmo que surge de ahí. También el amor al padre Kentenich, aquel que regaló Schoenstatt a todos. Cuando el padre fundador llegó por primera vez desde Schoenstatt a Brasil, estaba don Joao. Y Joao fue uno
de los que más captó profundamente y hizo pasar por su corazón el misterio de Schoenstatt. Él descubrió que tenía que llevar el mensaje de Schoenstatt a toda la gente, pero ese mensaje no era suyo, había pasado en primer lugar por el corazón del Padre, y él se daba cuenta que si no se sentía, como dije al comienzo, pequeño alumno del Padre, que si no le ayudaba a llevar su cruz como su Cireneo, cuando en el año 52 le confiesa eso, yo sé que usted lleva una cruz muy grande, yo quiero como Cireneo acompañarlos, ¿no? También eso marca profundamente esa identidad que tenía don João. El acontecimiento es muy sencillo, permanecí unido al lugar de gracias. Y se trata de permanecer unidos al lugar de gracia, sea el santuario, la ermita. ¿Estoy unido al lugar de gracias? ¿Cuánto hace que no voy o peregrino al santuario? Y en segundo lugar, hay una anécdota en la vida de don João que es muy decidora para lo que yo decía al comienzo, que está en el título, en el umbral de este segundo capítulo, de este segundo módulo. No ofender, sino defender a la campaña, o defender la misión, solía decir el de don João. No ofender. Él hizo muchas veces la experiencia que mucha gente lo ofendía, ya sea riéndose por lo que hacía, le parecía una cosa extrañísima, lo ofendía, especialmente cuando de pronto podía ser un sacerdote o alguien que lo cargaba con esto, o le decía esto no tiene sentido, y entonces en esos momentos uno puede caer en el enojo, puede caer en la desesperación, o puede caer en el decir realmente esto nadie me comprende, esto realmente esta gente no tiene ningún sentido para lo que estoy haciendo. Y uno se puede enojar y puede terminar diciendo cosas que no quisiera decir. Don João decía, no ofender, sino defender la campaña. Y para esto esta anécdota que les quiero contar. Dicen que cuando en los tiempos donde Schoenstatt más era combatido, don João también era combatido y tuvo una consulta, o mejor dicho, el obispo lo llamó para tener una audiencia con él. Don João dice que fue hasta la curia y estaba el obispo y lo atendió. Y los dos estaban parados como dos cocoteros, dice. Todo un signo de que el obispo quería hacerle sentir la autoridad, digamos así, y su poder que tiene como pastor dentro de la iglesia. Y entonces le dice a don João, yo le dije que no siguiera peregrinando con la Virgen en la ciudad. Y entonces don João se defiende con sencillez y le dice, no, yo no he peregrinado en la ciudad, he peregrinado en las afueras, dice. Y entonces le dice, vaya al interior, no quiero que esté acá en la ciudad, porque provocaba, según sus conceptos, provocaba problemas. Y a continuación le hace una larga perorata de lo que son los títulos de la Virgen, de lo que son aquellos títulos que tiene, las magnificencias que tiene, todo. Imagínense, años 50, un obispo hablando con un sencillo almacenero sobre todos los títulos de la Virgen, ¿no? Toda la profundidad teológica que puede tener un obispo y el otro un sencillo cristiano. Y don João lo escucha y al final dice, plantándose y con dignidad de hombre, le dice, el reo debe ser escuchado, ¿ya? Y el obispo le dice, pues bien, ahora lo escucharé. Y entonces le empieza a explicar, monseñor, yo conozco todos los títulos que usted hablaba de la Virgen. Sé esos títulos y sé todavía más títulos de los que usted no ha mencionado. Inclusive cuántos títulos a la Virgen quedarán para el futuro que todavía no han sido revelados, ¿no? Sin embargo, si me arrodillo frente a la Virgen de la Medianera, si me arrodillo frente a la Virgen de Loreto y todo eso, no tengo la misma experiencia que cuando me arrodillo en el santuario. Cuando me arrodillo en el santuario, siento un inmenso horizonte, siento una inmensa misión que quiero hacer con ella. Y a continuación le dice al obispo, bueno, se me imaginó una solución. Y el obispo le dice, ¿y cuál? Cámbieme el corazón. Si usted me puede cambiar el corazón, yo voy a cambiar la imagen de la Virgen. Y el obispo
quizás en ese momento movido por el Espíritu Santo, frente a este hombre que tenía, inspirado por el mismo Espíritu, le dice: el corazón no se cambia. Y a continuación, don Joao le dice: bueno, también la imagen no se cambia. ¿Vieron? Cuento esto, ¿por qué? Porque ahí se nota lo que es defender con astucia, defender con altura la campaña, defender la originalidad de la campaña, defender esa flor que Dios nos dio. Dios, la iglesia, no la hizo como un campo de pino donde somos todos igualitos. No, la iglesia es un gran jardín. Piensen en cuántas comunidades hay y cada una con su propia originalidad. Piensen en tantas cosas que tiene la iglesia y que lo hace hacer una familia. Y cada una de ellas constituye una parte original de ese jardín. Cuando uno va a una audiencia con el Santo Padre, adelante del Santo Padre muchas veces hay bomberos, hay militares, hay sacerdotes, hay gente de todas las clases sociales y todos pertenecen a la iglesia, pero cada uno tiene su originalidad. La iglesia debe aceptar esa originalidad y la va asumiendo lentamente. Por eso nosotros tenemos que realmente siempre de nuevo cuidar de la identidad de la campaña, cuidar de ella. Pensemos en nuestro padre Esteban. El padre Esteban fue un hombre genial. Los que lo conocieron, los que lo conocimos, siempre nos quedamos admirados de él. Y una de las genialidades más grandes que nos dejara Esteban fue la campaña del Rosario. Y si ustedes se imaginan cómo se dio ese encuentro, esa sinergia, por así decir, esa comunicación espiritual entre uno y otro que vitalizaba. Si uno piensa en don Joao y el padre Esteban, uno descubre lo que es el misterio de Dios en el acontecimiento de estos hombres. Don Joao, un hombre sencillo del sur de Brasil, no hablaba más que portugués, no lo sabía escribir bien y sin embargo llevaba sobre sus hombros lo que es la carga y la alegría de la campaña, este carisma que iba abriendo más y más el único carisma de Schoenstatt. ¿Vieron? Y el padre Esteban, un hombre de Buenos Aires, un porteño clásico, hijo de una familia muy acomodada de Buenos Aires, educado en colegios privados, que hablaba mejor el inglés que otros idiomas, los dos se encuentran y se encienden en el fuego de la campaña. Pero fíjense cómo de Esteban supo proteger la identidad de la campaña. La trajo a Argentina y se dio cuenta de la importancia de cuidar la forma en la cual se llevaba adelante la campaña. Por eso respetó siempre el origen de la misma. Por eso nos impulsaba a peregrinar a Santa María, Brasil, a ese lugar de origen. Es evidente que cada santuario participa del misterio de la campaña, pero hay un santuario donde nosotros tenemos que volver al origen, que es en Santa María. El hombre se dio cuenta que había que peregrinar hacia ese lugar sencillo, desde donde surgía ese manantial nuevo que tenía que ver con la campaña. Supo aceptarlo a don Joao y darle un lugar. Él se daba cuenta que era el iniciador de la campaña, que había sido instrumento. ¿Cuántas veces pasa en algunas comunidades religiosas que se olvidan de su fundador y que no lo veneran y mucho menos lo dejan que hable cuando ya ha pasado su vida? Esteban no era así, sino que supo tomarlo, supo acompañarlo hasta el último día de su vida y siempre habló bien de el don Joao. Y supo al mismo tiempo transmitir esa campaña a tantos lugares. Se dio cuenta que ese origen que había surgido en lo pequeño, en un lugar tan sencillo como Santa María, de pronto tenía vocación de internacionalidad, vocación de llegar a todos los países. Y por la sencillez, a través de la prédica y de que la providencia lo utilizara a Esteban, fue naciendo en tantos países que hoy gozan de este misterio de la campaña. Por eso, qué importante es que estés enraizado en la campaña y en el origen de la misma. Esteban cuenta también la historia de la calabaza.
La calabaza parece que es una planta que cuando uno entierra uno de sus gajos, ¿ya?, le sale otra calabaza. Pero cuando uno corta ese gajo, le sale una calabaza, pero ya no tiene más semillas, la nueva calabaza que crece, ¿no? Y esto se vuelve estéril. Lo mismo nos pasa a los misioneros cuando nos separamos del origen, cuando no tenemos en cuenta lo que es la identidad de la campaña, cuando no tenemos esa columna vertebral que hace que nuestro cuerpo espiritual pueda caminar, sea enhiesto y que pueda ser un cuerpo que regale vida a los demás. ¿Cómo hacer de manera práctica este encargo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Quisiera leer en ese sentido estos puntos que puse al final en las sugerencias. Primero, cultiva siempre la actitud de Don Joao, nunca ofender, sino defender la misión. Junta horas de santuario de ermita. Ahí está la piedra angular de la identidad misionera. Cultiva las pequeñas cosas de la campaña, las contribuciones al capital de gracias, las 1000 Ave Marías, peregrinar con la imagen. No te des solo como misionero, busca la cercanía a la campaña y a sus miembros. La identidad, nunca lo olvidemos, se alimenta en la comunidad. 5. Si hay dificultades en el camino, alégrate, solo así se podrá comprobar la fuerza de la peregrina. Hay que leer libros, formarse. Nadie ama lo que no conoce y mucho menos se juega por aquello que no conoce. Todos los años debo leer y trabajar un libro de la campaña. 7. En la duda, consulta a los misioneros más antiguos que han demostrado su amor a la campaña en la lucha. Y por último, participa y promueve jornadas de la campaña. Es una forma muy práctica para identificarse más profundamente con ella.